Empezando con la unidad, aquí se desarrolla la interpretación de la ley. La cuestión interpretativa en materia tributaria es sumamente importante dado el tecnicismo de la cuestión impositiva, lo que muchas veces se presta a que una norma, sea esta una ley, sea esta una reglamentación, pueda dar a entender distintos significados, sobre todo cuando el intérprete quiere utilizar en su favor, porque tanto administración tributaria como contribuyente buscan en ambos casos el mayor provecho posible a su parte. Bueno, el inicio de la unidad parte del artículo 6 del Código Civil paraguayo, por el cual ninguna situación ni bajo ninguna excusa puede dejar de juzgarse las cuestiones sometidas a juzgamiento. Y si no se encuentra una norma aplicable, y bueno, en ese caso se recurre a la analogía, ¿verdad? Lo que lleva a ir buscando de las materias más próximas a la materia tributaria. Le precede la cuestión administrativa, la constitucional, y así sucesivamente hasta que se pueda llegar al derecho civil o al derecho ordinario. Pero siempre hay que buscar una norma para dar respuesta a cada situación que se pueda plantear. En esa labor interpretativa surgen varios métodos. La doctrina clásica asume por el principio indubio pro fiscum, esto es el sistema interpretativo más antiguo, podría considerarse como el más primitivo, ante el cual en una situación de duda la norma no daba una respuesta por el sí o por el no, situación que obligaba a resolver la cuestión favoreciendo de la mejor manera al fisco. Es lo que se conoció como el indubio pro fisco. El indubio pro reo, que tiene raíz en la materia penal, pero fue perfectamente adaptada a la materia impositiva, ante una situación de duda, se debió resolver siempre a favor o por la solución más favorable al contribuyente. Esto fue inserto en el sistema tributario paraguayo, está contenido en el artículo 248 de la ley 125, vigente desde el año 1992 hasta la fecha invariable. Bueno, en el avanzar, en el desarrollo pensativo de la materia, hacia el fines del 1800, principios del 1900, surge la escuela ecléctica, que por la escuela ecléctica sugirió no andar con formulismos o prejuicios de que ante una situación determinada se debería favorecer a una o a otra. Desechó cualquier favoritismo en favor de ninguna de las partes, profesando el sistema de análisis para cada situación. Había que revisar muy bien y luego de ese análisis buscar y dar la solución más justa desde la óptica tributaria. Entonces obligaba al intérprete a un análisis completo de la situación y como conclusión determinar cuál era la solución más favorable para ese caso, sin andar con rigorismos ya predeterminados o preestablecidos, en el cual
necesariamente la solución más favorable debía ir orientada a una o a otra. El criterio de la realidad económica. El criterio de la realidad económica fue ideado por Emno Becker, un economista alemán en el año 1919. Por ese entonces, la, la Primera Guerra Mundial, que había finalizado recientemente en el mes de noviembre de 1918. Culminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, Alemania vencida, condenada por el Tratado de Versalles a una fuerte indemnización a las potencias vencedoras, con una industria devastada, prácticamente paralizada, con mucha tropa desmovilizada, lo que se traducía en una pesada carga pública, muchos de ellos lisiados, sin capacidad laboral. Entonces la situación alemana fue sumamente crítica, conjugada con una inflación nunca antes vista, tampoco creo que se volvió a ver. La economía estaba muy ralentizada y el poco capital, el poco inversionista que seguía en pie, obviamente buscaba optimizar sus ganancias. Una de las formas para lograr tal optimización era la evasión de impuestos. Entonces, quien tenía, vendía 100, declaraba 30 o 20. Y el resto, 70 u 80 restantes, era una ganancia no declarada. Al no haber declaración, el fisco se veía perjudicado. Así la recaudación de la Alemania en aquel entonces se vio en una situación de alerta máxima. Es decir, el Estado alemán no recaudaba lo suficiente como para sustentarse. Este principio cobró importancia porque desarrolló la práctica que el fisco podría intervenir a un contribuyente y si detectaba alguna situación irregular de no declaración, es decir, operaciones grabadas pero no declaradas, le permitía al fisco la correcta reliquidación del impuesto y además le imponía una fuerte multa por la situación. Era muy frecuente en ese entonces simular las ventas, haciendo parecer que tales operaciones comerciales, tales operaciones onerosas, pasaban a ser simples permutas o peor, donaciones. Si el fisco detectaba que en una simulación de donación, porque esto se hacía instrumentado, a veces por escritura pública, a veces con comprobantes contables, y se llegaba a comprobar que hubo transacción dineraria no declarada, ahí es donde el contribuyente se veía obligado a tributar y encima condenado a una multa que iba en proporción al hecho. El criterio de la realidad económica dio excelentes resultados. No tardó mucho tiempo para que la reactivación de la economía alemana surja, hasta que en la década del 30, concretamente en 1933, Adolf Hitler llega al poder, llega como canciller de Alemania y ahí, aprovechando esa
ese auge de la reactivación económica que se daba dando, repotenció, y al poco tiempo Alemania volvió a ser potencia no solo económica, sino que también se repotenció militarmente, hasta que en el año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, nuevamente impulsada por la nación alemana. Es decir, entre 1919 y 1939, este principio le dio a la Alemania el rango de potencia mundial, después de haber estado en una economía devastada, después de estar llenos de problemas sociales, después de haber estado con muchísimos desocupados, pasó nuevamente al rango de potencia mundial, lo que resulta comprobable con las consecuencias que la historia de la humanidad nos cuentan bajo el régimen nazi. Bueno, tal fue el éxito que este modelo en la década del 50 fue copiado por Francia, fue copiado por Italia, por España, y así se expandió hasta que en la década del 60 llega a la República Argentina. El Paraguay también adoptó el criterio de la realidad económica como método interpretativo, pero recién en el año 1991 por la ley 125. Por ende, este sistema es aplicable a nuestro régimen tributario. Así como dio excelentes resultados, así también cumplió el rol de espada de doble filo, porque en manos de gobiernos dictatoriales sirvió para oprimir a quienes no pensaban como el régimen. Entonces se producían las intervenciones, se inventaban las infracciones y se agobiaba con las multas a los contribuyentes, muchas veces inocentes. Todo eso como un sistema represivo a quien no acompañaba al régimen político. Así como dio excelentes resultados en el primer ejemplo que desarrollamos, también sirvió para subyugar y aniquilar a ciertas unidades de producción, muchas de ellas posteriormente absorbidas por el propio gobierno o incluso por sus propios gobernantes. Con esto finalizamos lo que es el criterio de la realidad económica. Siguiendo con los métodos de interpretación, tenemos a lo que ya había sido estudiado en otras asignaturas, incluso desde Introducción al Derecho. Y así está el método de interpretación gramatical, que es el menos recomendado, el que menos soluciones prácticas pueda aportar, y que consiste básicamente en aplicar la norma tal cual fue redactada, sin posibilidad de darle un alcance restrictivo o un alcance ampliatorio. La materia tributaria, ya habrán notado, es una materia sumamente técnica y es híbrida porque no es puramente jurídica, tiene un alto contenido también de contabilidad, y no todos nuestros legisladores son entendidos en la materia. Es decir, no todos los legisladores son tributaristas. Producto de esa poca formación técnica en la materia, muchas veces lleva a que se redacten normas con ciertas imprecisiones, y entonces a la aplicación estricta de tales normas incorrectamente redactadas obviamente generan problemas en el mundo de lo práctico. El siguiente método
el método de interpretación legislativa o auténtica nos lleva a la voluntad del anteproyectista o del proyectista de la norma. Es decir, ¿qué quiso el legislador? Y ahí una de las mejores soluciones es analizar el libro de sesiones. Y ahí nos revelaría la verdadera voluntad, la exacta intención de quien redactó la norma. Muchas veces pensamos una cosa, pero al momento de su redacción no expresamos en su totalidad o lo hacemos de una manera poco clara. Y ahí es donde cobra importancia el método de la interpretación legislativa. Vamos a concluir que no hay un método de cabecera, no hay un método único, tampoco hay un mejor método. Cada método presenta algún tipo de limitación y entonces la solución ideal es ir buscando un método que combinado otorgue alguna solución pacífica a la eventual situación conflictiva que se pueda presentar. También está la analogía prevista también en nuestro artículo 248 de la ley 125, que de alcance muy restrictivo en materia tributaria. Por analogía, no se pueden crear tributos, tampoco se pueden crear sujetos obligados, pero sí tolera sobre todo en cuestiones formales y no en el campo del derecho tributario material. En la proyección tenemos como ejemplo que el desarrollo de un procedimiento, un sumario administrativo, por ejemplo, que la ley tributaria plantea alguna dificultad, o peor, una laguna ante su imprevisión. Bueno, en ese caso se ve cuál es la rama procesal más afín a la materia tributaria y se recurre a aplicar por analogía la solución prevista para ese ramo concreto. Así, sobre cuestiones formales, materia tributaria, se tolera la analogía como método de solución de conflictos, pero no sobre la cuestión de fondo. Usos y costumbres. Los usos y costumbres, aún con mayor restricción, no tienen utilidad práctica directa en materia tributaria. Es decir, porque siempre se hizo así, no se puede tolerar como válida una salida. Sí pueden tanto el uso como las costumbres servir como una fuente para algún proyecto de ley, la que una vez promulgada con fuerza de ley, recién ahí servirá como solución válida. Pero mientras el uso y la costumbre no desemboque en la promulgación de una ley, ello no tiene ninguna utilidad práctica. La jurisprudencia. Acá vamos a dividir la mal llamada jurisprudencia administrativa. ¿Por qué mal llamada jurisprudencia administrativa? Porque únicamente los tribunales jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial generan jurisprudencia a través de sus fallos. Y para que constituyan jurisprudencia, tienen que haber por lo menos 2 resoluciones judiciales en un mismo sentido. Una sola resolución no genera jurisprudencia. Una sola resolución de determinado juez o determinado tribunal o incluso de la Corte es un parecer, pero no genera jurisprudencia. Recién a partir
del segundo fallo y en lo sucesivo, ahí podríamos pensar en una jurisprudencia, no antes. La administración tributaria, llámese Subsecretaría de Estado de Tributación, Dirección Nacional de Aduanas, o los municipios, o cualquier ente administrativo tributario, no genera jurisprudencia. Las resoluciones de las administraciones tributarias lo que generan son criterios. Y los criterios deben servir, al igual que la jurisprudencia, para referenciar el sentido de cómo se expedirá, en este caso, la administración tributaria. Cumplen el mismo rol, pero al no ser emanados de un órgano jurisdiccional, repito, son órganos meramente administrativos, no tienen la virtualidad de generar jurisprudencia. Pero sean criterios administrativos o sea jurisprudencia de nuestros tribunales, estos tampoco pueden obligar al intérprete en materia tributaria, por la sencilla razón que tanto criterios administrativos como jurisprudencias jurisdiccionales pueden variar. A diferencia del common law, del sistema de justicia del common law, el nuestro tolera que la jurisprudencia varíe. Lo que un tribunal ha venido resuelto en determinado sentido puede resultar variado. Solamente que tiene que fundar del porqué de su variación. Y de ahí en más mantener por el nuevo sentido asumido. Lo que no puede hacer un órgano jurisdiccional es dictando resoluciones en uno u otro sentido en un mismo tiempo. Si cambia el sentido de la jurisprudencia, a más de ser fundada, tiene que ser mantenida. Por ello, ante la posibilidad de variación, repito, la jurisprudencia no permite que los criterios de la administración tributaria puedan ser variados. La doctrina que no es otra cosa que la de los autores, no porque tal autor tributarista diga tal cosa o tal cual, sea obligatoria. El aporte doctrinario puede dar sustento o acompañar a una cuestión legal, pero es indispensable que esté prevista en una norma. La doctrina de por sí sola no genera ningún tipo de obligación u orientación a la administración tributaria. Apenas podría ser un apoyo o un sustento a determinada resolución, pero no podría ser el único pilar que la soporte. Bueno, con esto termina la unidad y hablamos en la siguiente unidad.